Bienvenidos al aula virtual del área de ciencias sociales. Sé que estamos viviendo una problemática complicada a nivel nacional e internacional, pero cumpliendo las normas establecidas por el gobierno, podemos controlar esta pandemia del COVID-19. Buenos días. El día de hoy vamos a trabajar la Guerra Fría, que fue un enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La Guerra Fría inició en el año de 1945 hasta el año de 1989. Fue un enfrentamiento político y económico entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Los diferentes sistemas económicos y políticos adoptados por los dos países eran antagónicos y competidores. Por un lado, el capitalismo estadounidense y su sistema político democrático, y por el otro, el comunista soviético, bajo el gobierno autoritario de Stalin desde el año de 1922. El enemigo común, el nazismo, fue lo que mantuvo al lado del otro, y una vez derrotado cada país, trató de hacer frente a sus propios intereses políticos, económicos y territoriales. Al final de las negociaciones entre los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, Europa quedó dividida en dos partes. Estas correspondían al límite del avance de las tropas soviéticas y americanas durante la guerra. La parte oriental, ocupada por los soviéticos, se convirtió en el área de influencia de la Unión Soviética. La parte occidental, ocupada principalmente por las tropas británicas y estadounidenses, estuvo bajo la influencia de los Estados Unidos. Orígenes de la Guerra Fría. Esta rivalidad se gestó en los últimos tiempos de la guerra, mientras combatían al régimen nazi, y fue evidente en 1945 cuando se reunieron junto a Gran Bretaña en Yalta y Potsdam para diseñar el mundo de la posguerra. La penetración comunista en Europa Oriental, pero también hechos ocasionales como la muerte del presidente norteamericano Franklin Roosevelt, que profesaba una abierta simpatía por la Unión Soviética, y la asunción de Harry Truman, contribuyeron al agravamiento de las diferencias. La desconfianza mutua creció todavía más cuando Stalin incumplió el compromiso de realizar elecciones libres en los países de Europa Oriental que se encontraban bajo su control, y Truman trabó el envío de un préstamo por reparación de daños sufridos durante la contienda bélica a los soviéticos. Características de la Guerra Fría. Fue nombrada Guerra Fría porque ambas partes no entran en confrontación directa. Primera característica, mundo bipolar. Es la rivalidad entre las dos superpotencias, cuyas decisiones afectaron la vida de todas las naciones del mundo. Bloques militares y económicos. A partir de 1945, la confrontación entre la Unión Soviética y los Estados Unidos produjo una separación del planeta en dos bloques, uno por el comunismo y otro por el capitalismo. La carrera armamentista durante la Guerra Fría. La finalización del conflicto mundial no hizo decaer la carrera armamentista en los Estados Unidos. Por el contrario, el enfrentamiento con la Unión Soviética y la posterior política defensiva de contención comunista hizo que continuara el desvío de las enormes sumas de dinero hacia el sector de armamentos. Conflictos locales incentivados por las superpotencias y enfrentamientos ideológicos, capitalismo y comunismo. Se van a dar disputas en diversos países periféricos como Corea y Cuba. Estados Unidos y la Unión Soviética aprovecharán y colaborarán con estos países y se va a dar la batalla entre el comunismo y capitalismo. Bien, chicos, luego de escuchar la explicación sobre la Guerra Fría, te invito a investigar sobre el fin de esa guerra para poder dialogar y conversar durante las clases. Ten en cuenta que la Guerra Fría inició en el año de 1945 y culminó en el año de 1989, que fue un enfrentamiento político, económico y territorial entre las potencias de la Unión Soviética y Estados Unidos.